Bienvenido a Entre Libros y Sinapsis. Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de la psicología y la salud mental a través de las páginas de libros impactantes. En este emocionante viaje exploraremos resúmenes cautivadores de las obras más importantes de la psicología, desvelando sus secretos más profundos. Aquí, más que simplemente encontrar la esencia de los libros, descubrirás valiosas claves para mejorar tu bienestar emocional. Únete a mí mientras exploramos juntos los secretos de los autores más destacados de la psicología, aprendiendo cómo aplicar esas lecciones para alcanzar el éxito en las relaciones de pareja, el trabajo, la familia y sobre todo mantener un equilibrio emocional sólido. Prepárate para un podcast que nutre tu mente y enriquece tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Libros y Sinapsis. Te saluda tu servidor Marcos Ortiz, psicólogo clínico y psicoterapeuta. El día de hoy quiero analizar junto a ustedes lo que nos sucede cuando no encontramos o no podemos darle un sentido, un significado a nuestras vidas. A veces la falta de un propósito claro nos puede llevar a experimentar sentimientos de confusión, apatía, insatisfacción en todas las áreas de nuestra vida, ya sea con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestra área social, en todas las áreas nos afecta significativamente y no podemos disfrutar o tener esa sensación de estar bien. Algunas personas pueden experimentar una sensación de vacío o de pérdida de dirección. Es como si estuviéramos girando en nuestro propio eje y no supiéramos para dónde ir, qué rumbo coger o qué hacer de nuestra vida. Al no tener un objetivo que guíe nuestras acciones y decisiones, podemos enfrascarnos en una situación terrible hablando desde el punto de vista emocional. Cuando nos enfrentamos a esta situación, podemos ponernos en acción e intentar de todo un poco, ver qué nos sale bien o qué nos puede ayudar a sentirnos mejor. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, no logramos sentir satisfacción en lo que estamos haciendo. Esto nos puede llevar a experimentar sentimientos de fracaso, lo que hace casi imposible que nos podamos establecer metas a largo plazo o encontrar motivación para perseguir ciertos logros. Es importante destacar que el sentido de vida es altamente subjetivo y puede variar de una persona a otra. Algunas personas encontrarán significado en relaciones interpersonales, otras lo harán en algún logro personal, el servicio a los demás, la espiritualidad o incluso el aprendizaje continuo. La cuestión que intentaremos resolver en este episodio es cómo podemos encontrarle un sentido a la vida. Para responder esta pregunta, que muchos dirán no hay una respuesta clara a esto, les traigo a un autor que literalmente escribió sobre cómo una persona puede llegar a perderlo todo y sufrir lo que hasta hoy en día podríamos llamar la peor catástrofe de la humanidad y aún así poder encontrar un sentido a la vida. Pues es nada más ni nada menos que Viktor Emil Frankl, uno de mis autores favoritos porque su libro llegó a mis manos en los primeros años de la carrera y pues fue fabuloso entender y comprender la psicología desde su punto de vista. Frank es un neurólogo y psiquiatra austriaco que fue uno de los sobrevivientes de los campos de concentración nazi. El autor nació el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997. Es principalmente reconocido por su obra El hombre en busca de sentido o Man's Search of Meaning en inglés. Esta obra o este libro fue publicado por primera vez en 1946 y algunos de los datos más curiosos del libro y del autor es que este libro ha sido traducido a más de 24 idiomas y se han vendido más de 10 millones de copias alrededor de todo el mundo. Durante su tiempo en los campos de concentración, Frank perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano. Sin embargo, encontró la fuerza para sobrevivir y ayudar a otros a través de su práctica de la logoterapia, que estaremos revisando a lo largo de este podcast y sacando lo mejor de este libro. Frank escribió El hombre en busca de sentido en 9 días después de su liberación de los campos de concentración. Es una cosa maravillosa, es una cosa loca que yo diría que actualmente
uno podría escribir un libro con toda la tecnología y todos los avances que hay en no menos de un año, pero jamás me imaginaría yo poder escribir un libro en tan solo 9 días. Imagínense eso. Este libro ha sido descrito como uno de los libros más influyentes del siglo XXI y ha sido citado por líderes mundiales, filósofos y psicólogos alrededor del mundo por todo lo que este libro trae para demostrarnos, para enseñarnos. Fran recibió numerosos premios y honores por su trabajo, incluyendo dentro de los más importantes la Medalla de Oro a la ciudad de Viena y la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. En las páginas de este libro vamos a encontrar lo que yo quiero llamar las claves para encontrar el sentido de la vida. Muy pocos de nosotros nos hemos puesto a pensar cuál es el significado de mi propia vida. Es por eso que tenemos en nuestras manos uno de los libros que nos van a ayudar a manejar o entender ciertas situaciones difíciles de la vida. En este libro, Frank narra sus experiencias como prisionero en los campos de concentración nazi. Un dato curioso es que Frank estuvo en Auschwitz, que fue uno de los campos de concentración de exterminio nazi más grandes. Se estima que aquí murieron cerca de 1 millón de personas, que en su mayoría fueron judíos, entre 1940 y 1945. A través de estas vivencias, Frank desarrolla una perspectiva única sobre la psicología del sufrimiento y la importancia de encontrar significado a la vida incluso en las circunstancias más difíciles. Y como resultado, él propone o formula lo que hoy conocemos como logoterapia. Si bien profundizar sobre la logoterapia no es uno de los intereses importantes de este podcast, sí nos va a servir mucho entender la premisa más importante, que es que la búsqueda de significado y propósito es una fuerza motivadora fundamental en la vida de cualquier ser humano. Quizá por este planteamiento, su libro ha tenido un impacto significativo en la psicología y en la filosofía, y actualmente sigue siendo una referencia importante en el estudio de la resiliencia y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. De manera muy pedagógica, Frank divide su libro en 2 partes. En la primera parte, describe su experiencia en los campos de concentración y cómo, a través de la logoterapia, pudo sobrevivir. Él cuenta historias conmovedoras y reflexiones profundas en las que el protagonista es la búsqueda de sentido y propósito, y que estos pueden ayudar a una persona a superar incluso las situaciones más terribles. A lo largo de esta primera fase, lo que él hace es ir describiendo ciertos puntos importantes por los que tuvo que pasar él y sus compañeros para sobrevivir. A la primera fase él la denomina como el internamiento en el campo y toma como protagonista al shock. Él describe cómo los prisioneros experimentan una gran conmoción emocional debido a las condiciones extremas en el campo de concentración. Imagínense que hoy somos nosotros quienes nos encontramos en una situación difícil, no necesariamente comparable a lo que vivió Viktor Frankl y otros prisioneros, pero muy seguramente el shock es uno de los sentimientos que se va a manifestar. Para ayudarnos a entender esto, Frank describe al shock como el síntoma que caracteriza la primera fase de todas las reacciones mentales frente a una situación desconcertante. Para ayudarnos a entender esto, Frank nos cuenta una historia en la que cerca de 1500 personas estuvieron viajando durante varios días y varias noches y que más o menos en ese tren en el que viajaban habían en cada vagón unas 80 personas que tenían que dormir encima de sus equipajes o en lo poco de las pertenencias que les quedaba. Enfrentarse a esta situación, primeramente desconocida, desconcertante, lo que va a generar es una situación de shock. Lo que hace Frank es definir al shock como una reacción mental normal que se produce en estas situaciones extremas o traumáticas. Quizá nosotros actualmente podríamos pensar en un accidente, en una lesión grave, en alguna enfermedad, en algún evento traumático, incluso hasta una ruptura emocional.
Hay que tomar en cuenta que estas experiencias o cómo vivo cada experiencia es particular de cada persona. Por ahí podríamos pensar que una ruptura no es tan grave, pero quizá cuando experimentamos esa parte de la vida se puede mostrar o la podemos sentir muy intensamente. Así que no esperemos pasar por situaciones extremadamente graves para llegar a sentir el shock. Algunas de las cosas que se pueden manifestar dentro de esta emoción es sudoración, palidez, mareos, debilidad, náuseas, vómito, confusión, ansiedad, incluso otros sentimientos, otros síntomas. Se podría decir entonces que el shock se utiliza para describir la respuesta fisiológica y emocional del cuerpo ante situaciones estresantes. En la segunda fase, Fran habla sobre la vida en el campo de concentración. En esta fase aparece en los prisioneros una apatía relativa en la que se llega a una especie de muerte emocional. El prisionero experimenta emociones dolorosas como la añoranza de su hogar, de su familia y también la repugnancia por la fealdad que le rodea. Durante este tiempo, los prisioneros se volvían emocionalmente insensibles y parecería que han perdido su capacidad de sentir emociones. Intentemos reconocer este tipo de emociones ahora y en nosotros mismos. Cuando caemos en esta muerte emocional, vamos a experimentar dificultades para entender o conectarnos emocionalmente con las experiencias y sentimientos de los demás. Somos incapaces incluso de expresar nuestras propias emociones. Las personas que nos rodean quizás nos dicen que somos indiferentes o nos hacen caer en cuenta que damos respuestas emocionales inapropiadas en situaciones en las que se esperaría que fuéramos más empáticos. En esta etapa se nos hace difícil establecer y mantener relaciones significativas debido a nuestra falta de conexión emocional. Nos mostramos generalmente desinteresados o desatentos a las necesidades emocionales de las personas que nos rodean. Además, de forma consciente, evitamos hablar de nuestros sentimientos. Al describir la muerte emocional en los prisioneros, Frank cuenta que experimentaban una gran cantidad de emociones dolorosas. Para sobrevivir a todas estas situaciones, lo que hacían los prisioneros eran aprender a amortiguar estas emociones y a refugiarse en su mundo interior. La muerte emocional se puede definir como una forma de protección psicológica en la que les permitía sobrevivir en un ambiente hostil y deshumanizante. Podríamos decir entonces que este era un mecanismo de defensa en el que sacrificaban la parte emocional para garantizar su supervivencia. Ojo con esto porque significaría entonces que si tú o alguien está experimentando esta muerte emocional, deberíamos tomar cartas en el asunto. Pero veamos qué nos recomienda Fran. Pasemos entonces a la siguiente fase. A la tercera fase él la denomina como después de la liberación. En esta parte, Frank menciona que los prisioneros experimentaban una gran alegría y alivio cuando ellos eran liberados, pero también experimentaban ciertos sentimientos de incertidumbre y miedo frente al futuro. Esta incertidumbre generaba un gran miedo y ansiedad en todos los prisioneros, quienes se preguntaban si alguna vez volverían a ver a sus seres queridos o si ya estaban muertos o si ellos morían. Fran en esta parte también menciona que a pesar de que la incertidumbre era muy alta, los prisioneros encontraban consuelo en la esperanza y en la posibilidad de que algo bueno pudiera suceder en el futuro. En este sentido, la esperanza se convierte en una forma de resistencia psicológica que les permitía mantenerse vivos y mantener la fe en que algún día serían liberados. Hasta aquí con la primera parte del libro. En la segunda parte, Frank lo que hace es darnos los principios de la logoterapia y cómo ésta puede ayudarnos a resolver los problemas que tenemos hoy en día. Frank sostiene que el sentido de vida es una necesidad humana fundamental
y que la falta de sentido puede llevar a una desesperación y depresión independientemente del problema que uno esté enfrentando. La logoterapia se centra en ayudar a las personas a encontrar un propósito o significado en la vida, tomar responsabilidad de sus acciones y decisiones y reconocer su libertad de elección. Entendamos cada uno de estos puntos. En primer lugar, reflexionemos sobre el propósito y los valores personales. Aquí lo que nos va a intentar enseñar es a entender o buscar una forma en cómo nosotros podemos aplicar esto en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre los valores personales y lo que realmente nos importa a cada uno. Por ejemplo, podrías empezar preguntándote qué es lo que realmente te importa en la vida o cuál es el propósito en tu vida. Al hacerlo, puedes identificar un propósito más significativo en tu vida cotidiana. Según Fran, el sentido de la vida no se encuentra en el éxito, ni la riqueza o el placer, sino en la búsqueda de un propósito o misión que trascienda al yo individual. Para encontrar este propósito es necesario reflexionar sobre nuestros valores personales y lo que es importante para nosotros. Sugiere que al identificar nuestros valores y propósito, podemos encontrar un sentido de dirección y significado en la vida, incluso en situaciones difíciles. Además, Fran enfatiza la importancia de la elección personal y la responsabilidad en la forma en que enfrentamos las circunstancias de la vida. En otras palabras, deberíamos desconectar el piloto automático y empezar a tomar mayor control de nuestras propias vidas. El ser adulto o el madurar no tiene que ver entonces con los años o el dinero que uno posea, sino de nuestra capacidad para hacernos cargo de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Incluso cuando no hacemos nada, estamos ya tomando una decisión o una postura frente a la vida. Pero entonces, ¿qué son los valores y cómo podemos identificarlos? Según Fran, en su libro, los valores son principios o creencias que una persona considera importantes o significativos en su vida. Los valores pueden ir desde ser morales, éticos, religiosos, culturales, personales, entre otros. Los valores pueden influir en la forma en que una persona piensa, siente y actúa, y pueden ser una guía para la toma de decisiones y la forma en que se relaciona con otras personas. Algunos ejemplos de valores comunes incluyen la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la lealtad, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y muchos más. Los valores pueden ser diferentes para cada una de las personas y pueden cambiar a lo largo del tiempo en función de las experiencias o las circunstancias de la vida. La clave de todo esto está en mi capacidad de manejar las emociones, lo que Frank conocía como muerte emocional, en esa parte donde generábamos apatía. Para esto, para ayudarnos a manejar esta situación, es necesario regresar a ver hacia nuestros valores. Imagina que en tus manos tienes dos caminos. Por un lado, vas a tomar decisiones basadas en tus emociones, en tus deseos o incluso en tus necesidades. Sin embargo, por otro lado, vas a tener en cuenta tus valores y lo que hayas definido como tu propósito. La idea sería que tú tomes una decisión. ¿Cuál elegirías? ¿Por dónde o por qué camino vas a caminar? Para Fran, la idea es que tú tienes una libertad de elección y con ella debemos recordar que también asumimos las consecuencias de esa decisión. El segundo aspecto que Fran aborda es la identificación de patrones de pensamientos negativos. Según él, estos patrones de pensamiento contribuyen a la falta de sentido o propósito. Por ejemplo, una persona puede tener pensamientos negativos sobre sí misma y se dirá: no soy lo suficiente, no puedo hacerlo, o cosas por el estilo. Sin embargo, una vez que se hayan identificado estos patrones de pensamiento,
hay que reemplazarlos con pensamientos más positivos y constructivos. Para esto es necesario enfocarse en la responsabilidad personal y en la elección, a fin de tomar medidas para cambiar los patrones de pensamientos negativos y encontrar una perspectiva más positiva y significativa de la vida. Es decir, al ser conscientes de nuestras elecciones, tenemos el poder de cambiar lo que pasa en nuestra vida y elegir cómo vivirla. En pocas palabras, cada hombre y cada mujer viven la vida que quieren vivir. Aunque Frank no aborda específicamente la identificación de patrones de pensamientos negativos, menciona que los patrones de pensamiento negativo son formas de pensar que pueden ser perjudiciales para nuestra salud mental y emocional. Estos patrones pueden incluir pensamientos pesimistas, autocríticos, catastrofistas, de rumiación y otros. Los patrones de pensamiento negativos pueden afectar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y del mundo en general, y pueden contribuir a problemas como la ansiedad, la depresión y el estrés. Identificar y cambiar estos patrones de pensamientos negativos pueden ser uno de los pasos más importantes para mejorar nuestra salud mental y emocional. Quiero mencionar algunos de los pensamientos irracionales más importantes. El pensamiento catastrofista. Este se manifiesta a través de la anticipación de lo peor en todas las situaciones y exagerar los posibles resultados negativos. Por ejemplo, alguien podría decir: si fallo en esta tarea, mi jefe me despedirá y nunca encontraré otro trabajo. El pensamiento polarizado. Ver las cosas en términos de todo o nada, sin matices ni grises. Por ejemplo, usted podría decir: si no puedo hacer esto perfectamente, entonces no vale la pena hacerlo en absoluto. El pensamiento personalizado. Asumir que todo lo que sucede es culpa propia, incluso si no tenemos evidencia para respaldar esta creencia. Podríamos decir: mi amigo no me llamó de vuelta, debe estar enojado conmigo. El pensamiento de filtrado. Este pensamiento se centra solo en los aspectos negativos de una situación y descarta los positivos. Podríamos decir entonces, un ejemplo: aunque recibí muchos cumplidos por mi presentación, solo me centraré en los comentarios negativos que hizo mi jefe. Un pensamiento emocional. Permitir que las emociones negativas dicten el pensamiento y la toma de decisiones. Uno podría decir: me siento tan triste hoy que no puedo hacer nada bien. El pensamiento de rumiación. Este se caracteriza por obsesionarse con los problemas y preocupaciones sin encontrar soluciones o formas de avanzar. Una persona con este pensamiento podría decir: no puedo dejar de pensar en lo que sucedió en esa reunión, debería haber dicho algo diferente. El pensamiento autocrítico. Ser demasiado duro con nosotros mismos y enfocarse solo en las debilidades y en los errores. Esta persona podría decir: soy un fracaso total, nunca podré hacer nada bien. Encontrar un propósito y significado en la vida puede ayudarte a superar estos patrones de pensamientos negativos y, sobre todo, a cambiar tu percepción de las cosas y empezar a confiar más en ti mismo. En esta parte, lo más importante es enfocarse en la responsabilidad personal y en la libertad de elección. El tercer punto habla sobre tomar responsabilidad personal. Aquí enfatiza la importancia de tomar responsabilidad por nuestras propias acciones y decisiones y de aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. En la vida cotidiana, esto puede significar tomar decisiones conscientes y aceptar las consecuencias de estas decisiones. Por ejemplo, una persona puede decidir dejar un trabajo que no le gusta y aceptar las consecuencias financieras de esta decisión. La esencia de la existencia humana está en tu capacidad de ser responsable. La idea central es que tú seas plenamente consciente de tus propias responsabilidades y que tengas la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién te consideras responsable. Es decir, la toma de responsabilidad personal significa
reconocer que somos responsables de nuestras propias acciones, decisiones y elecciones en la vida. Significa que no puedo culpar a los demás por mis problemas, sino que debo asumir la responsabilidad de encontrar soluciones y hacer cambios positivos en mi vida. En otras palabras, todo esto nos ayuda a fortalecer nuestro carácter y ser congruentes con lo que pienso y con lo que hago. Todo esto bajo la premisa de mis propios valores y de cómo soy yo realmente. Finalmente hablaremos ya del último punto, que es el punto 4, que habla sobre la exploración de la libertad de elección. Este punto se centra en ayudar a las personas a encontrar y reconocer su libertad de elección incluso en situaciones difíciles. En la vida cotidiana esto puede significar reconocer que siempre hay una elección, incluso si es difícil o dolorosa. Por ejemplo, una persona puede sentirse atrapada en una situación difícil y puede pensar que no tiene opciones. La tarea es identificar opciones alternativas y reconocer que siempre hay una alternativa. Viktor Frankl considera que la libertad de elección es una de las últimas libertades humanas que no pueden ser arrebatadas, incluso en las peores circunstancias. Lo importante de todo esto es que te enfoques en encontrar el significado y propósito de tu vida, y esto se logra a través de la exploración de la libertad de elección. Frank nos recomienda y sostiene que cada persona tiene la capacidad de elegir su propia actitud ante las circunstancias de la vida, y que esta elección es fundamental para encontrar significado y propósito. Al explorar la libertad de elección, las personas pueden descubrir lo que es importante para ellas y tomar decisiones que les permita vivir una vida significativa y satisfactoria. Sé que parece que encontrar el significado a la vida o el propósito es una tarea muy difícil, pero déjame ayudarte con algunas cosas. Puedes centrarte en fomentar la creatividad. Encontrar nuevas formas de expresión y creatividad te puede ayudar. Por ejemplo, si estás o te sientes atrapado o atrapada en una rutina, puedes beneficiarte de la exploración de nuevas actividades o pasatiempos que te permitan expresarte de manera más creativa. Puedes enfocarte también en el presente. No pienses en el futuro ni tampoco pienses en el pasado. Es sumamente importante vivir en el presente y encontrar significado en el momento actual. Por ejemplo, si te sientes abrumada o abrumado por el estrés, puedes reflexionar y encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida, como una conversación con un amigo o una caminata por la naturaleza. No hace falta comprarte un auto nuevo o irte de viaje, simplemente permítete disfrutar de tu presente y de las cosas más simples de la vida. También es importante que le des importancia a lo interpersonal y a la conexión con otros. Por ejemplo, si te sientes aislada o aislado o te sientes solo, puedes reflexionar sobre cómo conectarte con los demás y encontrar significado en las relaciones interpersonales. Puedes plantearte volver a hablar con tus amigos de la escuela o buscar a tus mejores amigos. Pero también no olvides que lo peor que uno puede hacer es tratar mejor a gente ajena que a nuestra propia familia. Con esto quiero invitarte a pensar y a reflexionar sobre que lo primero que debes hacer es encontrarte con tus seres queridos más cercanos. Siguiendo con esta misma línea, es importante que busques un propósito o una meta muy particular o propia, incluso en las circunstancias más difíciles. Según Frank, el hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro, y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia. Otra forma de encontrar sentido a la vida es sintiendo algo por alguien o algo, como la obra de la naturaleza o la cultura o el amor. En este caso particular, el amor se constituye como la única manera de entender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad.
Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Fran sostiene que el sufrimiento puede tener un sentido en la vida humana, y este es el último paso en el que tú puedes encontrar un sentido a la vida. Él explica que, a través de su experiencia en los campos de concentración, observó que aquellos prisioneros que encontraron un sentido en su sufrimiento, como ayudar a otros prisioneros o mantener la esperanza de reunirse con sus seres queridos, eran más capaces de sobrevivir y mantener su humanidad. Fran argumenta que el sufrimiento puede ser una oportunidad para encontrar un propósito más profundo en la vida, y que la actitud que tomemos hacia el sufrimiento es lo que más importa. En lugar de buscar evitar el sufrimiento, debemos aprender a cargar con él y encontrar un sentido en él. En resumen, encontrar el sentido de la vida no es tarea fácil, pero puedes hacerlo a través de la reflexión sobre el propósito y los valores personales, encontrar e identificar los patrones de pensamientos negativos, la promoción de la libertad personal, la exploración de la libertad de elección, la búsqueda de significado en la adversidad, el fomento de la creatividad, el enfoque en el presente y el fomento de la conexión interpersonal. Estas técnicas pueden ayudarte a encontrar un sentido a la vida y superar incluso las situaciones más difíciles. Espero que toda la información que vimos el día de hoy haya sido de utilidad para ti y tu crecimiento personal. No olvides suscribirte a este podcast y dejarme algún comentario. Incluso puedes sugerirme algún libro que te interese revisar. Y finalmente nos vemos en una próxima entrega de Entre Libros y Sinapsis.